Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Juan, pues muy bien, aquí una vez más, un jueves más. Bueno, un jueves más que tengo que decir que la semana pasada nos dijiste que ya por fin abandonabas el siglo XX, al que le tenemos mucho cariño, ¿no? Pero va tocando cambiar un poquito de época, ¿no? Sí, va tocando cambiar y lo prometido es deuda, yo aquí cumplo aunque no lo parezca, así que volvemos a las épocas del clavicémbalo hoy. Qué bonita palabra, ¿eh? Clavicémbalo. ¿Has visto el clavicémbalo? O sea que hoy entiendo que música, ¿no? Porque me estás dando un poco de miedo. Y eso que a las brujas las dejamos atrás ya hace unas cuantas semanas. Nada, no temáis. O sea, parece que hablo ya, aunque es un poco ¿no? en castellano antiguo, ¿no? Pero no temáis, pregonero mío, pues la buena nueva e ilustre vida de otra dama de denante se ofreceré a vuesas mercedes el instante que deviene. Vale, el miedo era real. ¿Estás bien? ¿Has retrocedido en el tiempo? ¿Todo guay? Perdón, yo entiendo que el miedo sea real, lo comprendo. Perdón, ya vuelvo al habla de nuestro tiempo, pero es que por un momento me ha invadido el espíritu medieval que va a rodear a toda la sección de hoy. Uy, perdón, que tenía el micro apagado. Digo, Vale, es que no sabía, estaba, por dis- eso digo. estaba disfrutando de la música, perdón, no es que tuviera el micro, Claro, estaba claro. disfrutando de esta melodía, que me evoca como un castillo, ¿no? Algún noble menor, gente vestida de bufón, ¿no? Pues qué casualidad, Juan, porque yo también estaba seguro de que la Edad Media seríamos bufones, la verdad, yo lo tengo claro. Pero bueno, vamos a ponernos ya un poco más serios dentro de lo que cabe, porque hoy nos trasladamos a la Edad Media y visitaremos una corte, pero de menor. Nada, de menor no tiene nada esta corte, ya veréis. Hoy hablamos de filosofía, poesía y, para variar, de feminismo gracias a la figura de Cristina de Pizán. Edad Media y feminismo, Cristina de Pizán. Bueno, con ese nombre intuyo que después de fijarnos en Estados Unidos, de la mano de Eleanor Roosevelt, volvemos a España. No, la verdad es que no, lo siento, Juan, os he engañado un poco. Cristina de Pizán, no, en realidad se llamaba en su idioma Christine de Pizan. Trampa Ahí absoluta. está, trampa absoluta, pero aquí no sé por qué traducimos los nombres y yo sigo la tradición. Cristina de Pizán, que es como la vamos a llamar nosotros, ya que la llaman así no nos vamos a complicar la vida, nació en 1364 en Venecia, en el seno de una familia intelectual que pronto se trasladó a Francia, de donde viene su nombre, y donde ella vivió durante prácticamente toda su vida y, por supuesto, desarrolló toda su obra. Vale, hablas de la obra de Cristina de Pizán, pero no sabemos de qué va la obra, de quién es, a qué se dedica. Es verdad, me he ido yo aquí directo a explicar el origen de su nombre y os he dejado ahí un poco con las ganas y a medias. Así, como gran titular, podemos decir que Cristina de Pizán puede ser considerada la primera feminista de la historia. La filosofía y la poesía también se cuelan como algunos de sus grandes éxitos, la verdad. Vale, ahora sí, que lo tenemos un poquito más claro. Yo creo que ya sí que podemos volver a que nos cuentes ahora sí un poco su vida, ¿no? Sí, venga, vale. Retomamos un poco desde el principio para no perdernos. Cristina de Pizán, como hemos dicho, provenía de una familia de eruditos. Su padre era Tommaso de Pizzano y un médico y astrólogo de lo más respetado que llegó a servir en las cortes del rey de Francia Carlos V y de Luis el Grande, rey de Hungría. En ese ambiente intelectual se crió Cristina de Pizán, que gracias a su padre recibió la misma educación que sus dos hermanos varones, algo poco habitual. Vale, pues la semana pasada vimos la importancia que tuvo la formación de Eleanor Roosevelt en su vida, ¿no? Y veo que en el caso de Cristina de Pizán también es muy importante, ¿no? Sí, eso es. Aquí vemos como la formación de todas las mujeres es importante. También lo veíamos con Rosa Parks. Y es que Cristina de Pizán, desde muy joven, demostró destreza en la literatura y compuso baladas que triunfaban entre la corte. Con esta posición social ventajosa, de Pizán pudo casarse con el secretario del rey Carlos V. Y este era un matrimonio feliz que tuvo tres hijos. Uy, el uso del pasado que has hecho, a ver, ¿qué pasó con ese matrimonio? Claro, hablo en pasado porque estamos en el siglo XIV, pero no, tienes toda la razón, algo pasó. Porque el marido de Cristina de Pizán falleció tras algo más de 10 años de matrimonio a causa de una epidemia, así que Cristina de Pizán se encontró viuda y teniendo que cuidar de su madre
y sus 3 hijos, en una situación económica nada fácil, pero en vez de volver a contraer matrimonio, Cristina de Pizán se remangó y comenzó a trabajar. Una tía dura, ¿no? Que tira con todo por delante. Sí, sí, sí. Vemos viendo aquí su fortaleza, y la fortaleza está aquí y de aquí en adelante, porque en esos momentos se hizo cargo de un scriptorium, un taller de escritura, donde supervisaba los trabajos de calígrafos, encuadernadores y miniaturistas. En ese ambiente literario, Cristina de Pizán seguía escribiendo en sus ratos libres y, para sacar un poco más de dinero, continuó enviando baladas y sonetos que siguieron triunfando y que poco después se convirtieron en su único sustento. En ese contexto escribió varios libros y su nombre se instauró entre los de los literatos intelectuales más destacados de aquella Francia, y participó en el debate conocido como Querelle de Lagos, en el que Cristina de Pizán defendió la igualdad de la mujer y el hombre, y que las diferencias que se observan entre ambos géneros provenían de la menor formación cultural y no de una inferioridad natural, que es lo que se promulgaba en aquel entonces. Todo esto, recordemos, a principios del siglo XV. Vale. Nos estás hablando de debates intelectuales, de baladas y sonetos, que me hace mucha gracia. Me encantaría vivir de vender baladas y sonetos. Sería un sueño. Sí, ¿verdad? Hoy no se puede, ¿eh? Hoy no, poco. no, se ha acabado eso. Pero todos estos discursos a favor de la igualdad, claro, en el siglo XV llegaban a la gente. O sea, ella tenía, yo qué sé, contactos, la gente pasaba de ella. Claro, pues como suele pasar en estos casos, al principio no llegaba. ¿Y por qué no llegaba? Pues porque los debates tenían acceso a ellos solo ciertos grupos muy reducidos de la sociedad. Cristina Pizán además también escribió libros, obras como su publicación más famosa, La ciudad de las damas, que se considera uno de los primeros textos feministas de la historia, pero claro, el analfabetismo en la Francia de los primeros años del siglo XV, pues como te puedes imaginar, era muy habitual, y más entre las mujeres, así que llegaba más bien poco. O sea, que mientras unos quemaban brujas y otros evangelizaban con imágenes, debido a este analfabetismo, nuestra Cristina de Pizán sentaba las bases del feminismo, ¿no? ¿Cómo era esta obra? ¿Qué decía? Claro, sí, es un lugar, ¿no?, lleno de contrastes, una época llena de contrastes. Esa obra, como decíamos, es La ciudad de las damas, que la terminó de escribir en 1405. Es una novela alegórica en la que Cristina de Pizán crea una ciudad habitada únicamente por mujeres y gobernada por 3 personajes: razón, rectitud y justicia. Entre las habitantes de esta ciudad introdujo a otras grandes mujeres que la habían precedido en la historia, como Safo o Lucrecia, de la que estoy segura, pues bueno, que habéis oído hablar, ¿no? Esa figura mítica de la Roma antigua. En esta novela, Cristina de Pizán trata de demostrar que el hombre y sus opresiones son las únicas causas de la inferioridad femenina, y que ellos se sienten amenazados ante la posibilidad de encontrar a mujeres más formadas e inteligentes que ellos, que es triste, pero vuelve a pasar un poco, la verdad. Pues sí, totalmente, totalmente. Y es una buena bofetada, ¿no?, de la realidad para los cortesanos medievales, el libro de Cristina de Pizán. Una pena que, como decíamos antes, pocas personas en realidad pues tuviesen acceso a esas páginas, ¿no?, del protofeminismo. Sí, claro, ese es el problema, pero bueno, afortunadamente ahora el libro se puede encontrar y leer un poco tarde, pero es una cosa importante porque sienta muy bien, como decía, las bases. Se puede leer además en español, se puede encontrar, por ejemplo, en ediciones de Siruela y de Penguin Random House, pero para ir abriendo el apetito, para los que no tengáis el libro ahí entre las manos, que es una cosa bastante habitual, voy a leeros una cita escrita por Cristina de Pizán que puede servir un poco de ejemplo de su pensamiento. La cita dice así: si alguna mujer aprende tanto como para escribir sus pensamientos, que lo haga, y que no desprecie el honor, sino más bien que lo exhiba, en vez de exhibir ropas finas, collares o anillos. Estas joyas son nuestras porque las usamos, pero el honor de la educación es completamente nuestro. Oye, pues qué bien explicada la importancia de la educación, ¿no? Pero dinos, antes hablabas de poesía. ¿Dejó de escribirla después de La ciudad de las damas? Pues no, durante esos años, como decíamos, escribió esta base del feminismo, pero con un contexto social en Francia muy convulso. Cristina de Pizán se refugió en un convento ya en los últimos años de su vida, en el que había ingresado su hija años antes, y aunque escribió siempre, su producción pues obviamente se redujo. Sin embargo, durante esta última época de su vida, escribió uno de sus poemas más reconocidos, dedicado, cómo no, a otra mujer fuerte, valiente y luchadora, que era Juana de Arco. Así que, si os parece, pues terminamos esta sección de hoy de nuevo recitando un fragmento de este poema dedicado a Juana de Arco.
Ponemos un poquito de música de fondo y adelante. Venga. Venga, nos metemos ahí en todo. Y el poema dedicado a Juana de Arco dice así: ella libera a Francia del invasor, recobra ciudades y castillos. Nunca un ejército pudo más, ni con más de 100.000 hombres. De nuestros soldados valerosos, ella es el caudillo y el primer comandante. Dios la hizo tan grande que ni Aquiles y Héctor podrían igualarla. Una oda de una grande a otra grande, desde luego. Muy curioso, yo quería comentar un detalle contigo, a ver si estás de acuerdo. Claro, hablas de su hija metida monja, y es que ahora la realidad que podemos pensar, ¿no?, es que el feminismo está muy alejado de la iglesia, pero antes, claro, todo lo que tenía que ver con la intelectualidad estaba muy ligado, ¿no? La gente que sabía leer y escribir probablemente fueran clérigos o nobles, ¿no? Era la única opción. Sí. Sí, claro, al final la formación recaía en estamentos donde se podían dedicar, en vez de trabajar durante sopocientas horas a la semana, dedicarse a estudiar, a escribir. Y claro, por supuesto la iglesia, los conventos eran un lugar para ello. Mucha gente, además, muchas mujeres que no eran parte de la norma o que no querían seguir esa precariedad y esas normas sociales, pues al final terminaban en la iglesia, y era un lugar de recogimiento muchas horas al día, y donde se hablaba y se reflexionaba, se escribía, se leía. Sí. Pues muy curioso este debate, ¿no? Porque al final quien tiene un poco ese acceso a la educación, ya hemos visto que quizá mucha parte de esa falta de feminismo en estas épocas, lógicamente, porque es una cosa como muy posterior, y de lucha por los derechos de las mujeres, tenía mucho que ver con la falta de educación, ¿no? Como dice ella, que si hubieran tenido una educación, en vez de vender, pues eso, que tenían que estar con ropas finas, ¿no? Ella lo dice así, o con collares, tal. Quizá hubiéramos tenido un mundo más feminista antes. Claro, sí, sobre todo eso con la precariedad que había, pues era lo cómodo, ¿no? Además había poca formación, pues decir, oye, esto es una causa biológica que empieza en ese momento a rebatirse, es una causa biológica, las mujeres sois inferiores y ya está, es que ni nos lo planteamos. Entonces, bueno, pues es importante tener ese tiempo y ese espacio. Al final lo tienen siempre los que lo tienen, pero bueno es que se tenga y poder utilizarlo y avanzar. Y bueno, pues de aquello hemos ido avanzando hasta el día de hoy. Muy bien, pues nos quedamos con esa reflexión y con que la gente estudie, ¿no? Lea, que a lo mejor, sí, oye, inventamos otra nueva cosa que nos empodera a todos, que también está bien. Ojalá. Bueno, Paula, bueno, un placer. Gracias, Juan. Chao. Chao.